A todos los presentes, que la misericordia de Dios, el amor de Jesús y las más ricas bendiciones tengan cada uno de ustedes. Mi deseo, paz a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos. En primer lugar, quiero humillarme ante el ministerio y darle gloria a Dios por ser siervo suyo. Junto a nuestros hermanos diáconos y obreros, perdón, esta madrugada tuve un sueño. Felizmente estaban todos ustedes en él, vestidos de vestiduras blancas. Pero había 3 hermanos presentes: mi hermano Raúl, Loana y Dani Culiva. Permítanme un poco de locura, dijo Pablo. Ojalá me tolerasen un poco. Un motor con todas sus funciones. Por eso estaba el hermano Raúl, mecánico. Tenemos un ministerio donde hay docentes, empresarios, agricultores y que trabajan por cuenta propia. Ese motor tenía toda la función que tenía que cumplir, estaban cada uno en su lugar y tenía un sello de fabricación que nadie puede adulterar. Cada pieza original de ese motor tiene un sello, que es el original. Hoy día esas piezas son suplantadas por otras, pero cumplen la misma función, amén, en un tiempo, no tienen la duración que tiene que tener. Pero hay algo fundamental, que ese motor necesita: la lubricación, la refrigeración y la combustión. Para que eso funcione correctamente, todo tiene que ser lo que está diagramado y programado para ellos. 2 motores. En la antigua versión que todos conocemos, que amamos, y la nueva tecnología donde hay una computadora que se puede programar, que da la señal a los sensores hacen los movimientos para que todo el vehículo funcione, pero que tiene que tener algo fundamental para que esto empiece a funcionar. ¿Qué es, hermano Raúl? El aire. Si no tiene el aire, la nueva tecnología no puede funcionar, porque por más que la computadora le envíe señal a los sensores, no tienen movimiento. Cuando el aire se completa, recién empieza a funcionar el motor. Limpio la mesa de trabajo y pongo la segunda parte. La mejor creación de la tierra, el ser humano. Dios le dio una computadora, una bomba y toda la perfección. Tenemos ojos, vemos, podemos sentir, podemos hablar, podemos palpar y podemos alimentar ese cuerpo también con el alimento que tenemos que tener. Pero tenemos que tener el aire, ese soplo de vida que Dios nos dio allá cuando nos creó y nos dijo que era necesario, porque el día que dejamos de tener esto, dejamos de funcionar. Pero qué perfecta que es la creación de Dios. Es tan perfecta que el hombre, por más que quiera suplantar las piezas, no puede hacer. Aunque hace, no es lo mismo. La tecnología, la ciencia ha aumentado, han cambiado muchos organismos del cuerpo del hombre, pero lo que Dios creó, la base fundamental de cómo fuimos creados, nadie puede cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos un sello, y ese sello dice Hijo de Dios. Y ese sello nadie va a quitar, nadie va a cambiar. Por eso cuando ustedes escucharon que el hermano que dirige la reunión dijo: santidad en el vivir y en el obrar.
Hermanos, desde un principio, cuando Dios hizo estas cosas, Él dio una señal al hombre y Él dio un catálogo, dio un manual de instrucción. Nosotros siempre tenemos la Biblia y en ella buscamos la forma en la cual podemos alimentarnos, podemos vivir lo que Dios nos pide a través de ella o tratar de vivir en plenitud para poder alcanzar aquel día esas vestiduras blancas. Pero hay algo hermoso que Dios dejó, porque desde que Aarón y sus hijos hicieron los sacrificios, cuando vino los pecados del mundo, Dios habló de esa señal que Él dejó. Y Él escribió en el libro de Levítico 11 esa señal. Dice verso 44, Levítico 11, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, y seréis pues santos, porque yo soy santo. Una condición que el hombre, por más que se esfuerce, por más que quiera agregar cosas o quitarle cosas, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios hizo perfecto. Y nos dio ese libre albedrío de decidir, de vivir, de hacer lo que nosotros queremos, de vestirnos como queremos. Y por eso muchas veces nos preguntamos, ¿qué nos falta? Nada, hermanos. Nos falta vivir. Vivir esa plenitud de vida que Dios nos dio con todo, con el alimento. Por eso dice el apóstol Pablo a Romanos capítulo 12, verso 1, dice, vuestro racional culto. Donde nosotros venimos, tomamos la ración del alimento que necesitamos para que ese cuerpo tenga el sustento necesario y poder salir de aquí alimentado con la palabra de Dios. Las condiciones que Dios dejó para vivir en santidad, Él no obliga. Él no le obligó al pueblo de Israel a hacer que sean santos como Él. Pero Él decía, miren, están en problemas, tienen guerra, tienen problemas, vuélvanse a mí. Yo no les enseñé a salir de ese camino que yo les dije, pero ustedes quieren vivir diferente, quieren tener otra vida. Vuelvan. Tan grande es el amor de Dios que a pesar de que nosotros muchas veces claudicamos y dudamos, Él nos levanta en la mañana, nos da la vida, nos muestra la luz y nos dice, vayan, hagan sus tareas. Y cuando volvemos de noche o al hogar decimos, Señor, gracias por todo. Una mesa que hay alimento. Él no pide solamente un día. Él no, 6 días harás todas tus obras, mas el 7º día reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Y dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que dentro de tus puertas. Porque yo soy Jehová fuerte, celoso. Y ahí viene la cuestión. Él nos cela. Él nos creó. Él nos hizo perfecto. Él nos dio ese libre albedrío de que nosotros sí decidamos lo que queramos hacer. Pero también nos dio una puerta. Perdón. Nos equivocamos, pedimos perdón. Dios nos perdona. Y no es que Dios se va a cansar de perdonar, sino que el hombre se va a cansar de pedir perdón y Dios siempre va a estar allí. Por eso nos deja caminar. No es que Dios quiere que nosotros vayamos muchas veces por el camino errado, pero el enemigo dice, este es más fácil, vengan. Y muchas veces nosotros, para hacer la contra a algunos, caminamos diferente.
Por eso Dios nos dio los ojos aquí enfrente, para mirar hacia allá, hacia adelante, no a lo que quedó atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante al supremo llamamiento de Dios. Pablo decía, y quiero abocarme más a lo que Pablo nos enseñó a nosotros. Para mí es el pastor de los gentiles, porque él vivió una vida en plenitud antes de aquel encuentro personal con Cristo, y él hacía las cosas que él creía que eran correctas. Él perseguía a la iglesia, él azotaba a los cristianos, a los creyentes que estaban congregados, y le llevaba preso. Incluso muchos de ellos dejaron de vivir por ello. Pero Pablo tuvo ese encuentro con Cristo, y Cristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántas veces nos dice Pablo, Pedro, José, Francisco, ¿por qué me persigues? Dura cosa darte cosa contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que haga? Alimenta a mi pueblo, le dijo a Pedro. Cuida mi rebaño, alimenta mis ovejas. ¿Me amas? Pedro dijo: sí, Señor, tú sabes que sí. Cuando le preguntó la tercera vez, ¿qué dijo Pedro? Señor, tú sabes todo. Tú conoces mi vida. ¿Qué más puedo hacer? Yo siempre digo gracias a Dios porque un día me llamaste a este camino. Y decía el hermano Leandro en su lectura, es un pasaje que había registrado, y quiero entrar por él en la primera carta de Pedro para ir a lo que Pablo nos enseñó. Y dice la primera carta de Pedro que el hermano citó en el capítulo 1, algo que es necesario para entrar en el tema santidad. Dice capítulo 1, primera de Pedro, versículo 14 y 15, o 15 y 16, vamos a leer. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Él le dijo allá al pueblo de Israel cuando estaban en problema: sed imitadores, sean santos como yo. Qué difícil para nosotros hoy día, con todo lo que estamos viviendo, tener esa imagen de Dios en nosotros, en todo, en nuestro andar, en nuestro obrar, en nuestro vivir, ser santificado. Que el mundo vea, o que el pueblo vea en nosotros, que la palabra de Dios hizo efecto en el llamado, en la aplicación y en la conducta de vivir, deseando ser santo ante la presencia de Dios. ¿Podemos engañar a una congregación? Amén que sí. A la familia también, y a Dios. Israel creyó que podía engañar a Dios y hacía lo que no era del agrado, y Dios le dijo: miren que yo estoy. Yo le saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y le puse en este camino hacia la tierra prometida. Me dijo a mí un día: venid desde el mundo y yo te pondré en el camino hacia la vida eterna. Me dio condiciones, me dio manual de instrucción y me dijo: estudia. Jesús dijo: escudriñad la Escritura, porque ellas son las que dan testimonio de mí, en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y amén que sí. Y dice el verso 15, 16, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Siempre recordamos el pasaje de Hebreos capítulo 12, sin la paz y la santidad nadie verá al Señor. Hay paz en el mundo, no lo hay. No hay santidad. Se perdió la cordura al mundo, las personas viven una forma desordenada. Pero nosotros que tenemos que ser luz en el mundo, ¿cómo estamos? ¿Cuánto nos cuesta esbozar una sonrisa cuando hay problemas de trabajo, problemas de hogar, problemas de índoles? Más cuando hay enfermedad,
cuando hay un ser querido postrado en un lecho de dolor, ¿cómo podemos sonreír? Fácil es cantar, dice el himno, cuando hay paz, pero mejor es cantar en el dolor. El Hijo de Dios tiene que estar preparado para eso, porque estamos de paso en este mundo, que las cosas que tenemos la promesa, si vivimos en santidad, si organizamos nuestra vida, cosas que ojo vio y oído jamás escuchó son las que están reservadas para los tiempos del fin. Por eso, hermanos, de esa vestidura blanca que anoche vi, que esta mañana vi, madrugada, y donde estaban todos ustedes, esa sonrisa que yo digo estaba en el rostro de ustedes. Y créanme, hermanos, que nos falta mucho para que Jesús venga. Y la iglesia se quiere preparar, se necesita prepararse. Pero necesitamos ayudarnos mutuamente unos a los otros. Necesitamos estar allí, no solamente como ministros, sino como hermanos. Porque hemos recibido una porción más de lo que Dios le da a una congregación. Y de ella nos va a pedir cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que hoy no están aquí, que quisiéramos que estén. Pero no es culpa de uno, sino que es que tal vez no supimos orar lo suficiente. O tal vez nos faltó una palabra más de aliento. O tal vez una palabra menos de exhortación. Pero ese es el conjunto de cosas que tenemos que tener para poder alcanzar, no quitar, no agregar, sino tratar de hacer lo que está escrito. Porque si no, ¿dónde está la santidad? ¿Dónde está el obrar que nosotros aprendimos que Dios es amor, Dios es justicia, que es consolador, pero también dice que es un fuego consumidor? ¿Quién no quiere escapar del fuego? ¿Quién no escapa del fuego cuando está? Pero muchos jugamos con el fuego. Estamos allí al borde, pero tenemos una habilidad para poder sortear los obstáculos y creemos que estamos haciendo bien. Pero Dios, y yo entiendo, hermanos, que Dios hoy está mirando con mucho dolor la tierra. ¿Cuántos van a la perdición? Él dijo, no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto más tenemos que hacer? Por eso, ahí en la segunda carta de Corintios, Pablo expresaba, en el capítulo 7 de la segunda carta de Corintios, un gran amor. Y dice en ese escrito, segunda carta de Corintios capítulo 7, verso 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ese es el vínculo. Perfeccionar la santidad. ¿La de Dios? No, del hombre. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es justo, infinito en misericordia con nosotros, y eso es lo que me alegra muchísimo. Porque soy humano, soy débil y estoy necesitado de que esa bendición de Dios esté en cada uno de ustedes. Quiero recordar cuando Pablo escribió a los filipenses y también a nosotros, haciendo exhortación de que tenemos que ver en estos últimos tiempos que las cosas que tenemos que recordar y hacer y vivir de esa plenitud. Dice Filipenses 4, capítulo 4 de Filipenses de la carta, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Él suplirá todo. ¿Tienen duda, hermanos, de que va a ser así? ¿Qué nos falta? Fe. Fe en el obrar, en el hacer, y que Dios está presente y que nos va a suplir todo lo que nos haga falta, porque Él hizo una promesa. El mismo Jesús también hizo una promesa: no dejaré huérfano, enviaré al Consolador, el Santo Espíritu, y Él estará con vosotros todos los días hasta cuando yo regrese. No estamos solos, hermanos, el Espíritu de Dios está acá. Por eso nosotros tenemos que actuar de esa manera, que como si conociésemos o en profundidad esa promesa que Dios tiene. El mismo Pablo escribió a Efesios en su carta y decía en el capítulo 3, o dice, versículo 20 en primer lugar, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, porque Dios conoce nuestra condición, conoce la mía perfectamente. Y Él está dispuesto a obrar en mi persona. Él está dispuesto a ayudarme a crecer espiritualmente y poder lograr la santidad antes que sea demasiado tarde. No hay justo ni aun uno, dice la palabra. Nosotros no podemos decir que estamos preparados ya, pero vamos camino a la perfección. La iglesia de Dios va camino a la perfección. Necesita de la ayuda de Dios y de la oración de todos ustedes para que nosotros lleguemos a esa santidad. Por eso, hermanos, qué hermosa es tener paz. Por eso cuando Hebreos dicen en el capítulo 12, sin la paz y la santidad nadie va a poder ver a Dios. Dice Mateos, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿habrá paz? ¿Hallará esa paz? Creo que no. En la tierra, pero en los hijos de Dios, en su iglesia, en su pueblo comprado por su sangre, debe haber paz. Y va a haber paz, hermanos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Somos pocos, amén. Pero somos de ese pueblo elegido, comprado, como dijeron los hermanos de 2 de Mayo cantando esa canción. Un pueblo elegido. No era que somos diferentes, fuimos elegidos por Dios. Nosotros pertenecemos, cuando dice que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sos pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otros tiempos no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Sois la iglesia, pueblo escogido, nación santa, mirando hacia el reino, caminando hacia el reino. ¿Con dificultades? Amén que sí. Tenemos luchas todos los días. Nos falta la salud. Nos falta muchas veces la salud. Pero tenemos algo que corre en nuestras venas, lo mismo que en los motores. Tenemos sangre. Tenemos vida. Y tenemos el aire que Dios nos sopló en el aliento de vida y nos dice: id, fructificad, aumentad, cread, hijos de Dios, orad por el pueblo, consolad al necesitado. Dice verso 16 de ese mismo capítulo de 3 de Efesios: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y en esa plenitud de Dios está la paz, la santidad. En esa plenitud de Dios está el cuerpo de la iglesia. Por eso dice que ese cuerpo tenemos muchos dones y no todos cumplen la misma función. Gracias por tener a un hermano que ora, a un hermano que ayuda, a un hermano que alienta, a un hermano que siempre está dispuesto a decir: vengan, vamos juntos,
todavía hay lugar. Decía de Loana, Dios no le permitió o no le permite caminar, pero tiene el corazón más grande que hay aquí en la tierra. Siempre hay un lugar para uno más, ¿no, Loana? Y yo doy gloria a Dios por estar allí. No hay dificultad. No hay decir yo no conozco, yo no sé leer, yo no sé predicar. Yo sé decir amén. Sé alentar a los jóvenes para que crezcan. Sé agradecer a los ancianos, al hermano Florencio, y años apuntalando para que la iglesia siga. A los hermanos ministros que fueron escogidos, que tienen una gran responsabilidad, pero también tienen un gran problema. Todos tenemos. Cuando quisiéramos que toda nuestra familia esté aquí, que nuestros hijos estén aquí, que nuestros conocidos. Hermano, estoy solo en la iglesia y doy gloria a Dios por ello. El que no dejaré padre, madre o hermano por causa de mí no es digno de mí. No es de esto que quiero decir, pero Dios me llamó. Dios me llamó aquí. Y siempre oré por mis padres, siempre oro por ustedes. Y sé que me está reservado la corona de justicia. Pero tengo que ganarme todavía, no es que ya la he ganado, no es que ya he alcanzado, pero dejo ciertamente lo que queda atrás. Voy hacia adelante, ayudado por ustedes, ayúdenme. Oren por mí, siempre oraré por ustedes. Por eso, hermanos, muchos son llamados. Qué hermoso ser hijo de Dios, qué hermoso tener ese sello ahí que diga hijo de Dios, santidad a Jehová. Todos tenemos ese sello acá. Porque dice que no escribiré en tablas de piedra, sino en la del corazón. Y Dios ve nuestro corazón, pero también ve nuestros sentimientos, conoce nuestras luchas, conoce cuánto podemos dar o no o dejamos de dar. No se cansen, hermanos, de ayudar al necesitado. No se cansen de visitar al enfermo. Por eso siempre decimos con el hermano Restituto en la radio, dejamos abierto el teléfono, decir si hay alguna necesidad de enfermedad, llamen, no importa la hora, vamos a orar del hogar si es posible, y si hay que ir, vamos a ir. Nos cuesta mucho, sí, nos cuesta, vivimos una situación difícil, hay muchos que tienen solvencia mejor que nosotros, pero nosotros muchas veces tenemos todo limitado, llegado a un fin de mes difícil, pero tenemos a Cristo en el corazón, y es todo, Él lo suple todo. No nos falta nada. Por eso, hermanos, quisiera que en ustedes quede reflejado hoy la parábola de la semilla. Esa que fue sembrada junto al camino, en pedregales, en espino, pero hoy quiero que sea la buena tierra, que crezca, que dé su fruto y que muchos más vengan al conocimiento de la verdad por la conducta, por la santidad que tienen en el vivir y en el obrar. Esa mano abierta, el corazón dispuesto. Había una persona que tenía un corazón muy grande. Siempre estaba dispuesto a abrir la puerta, a dar un plato de comida y un lugar donde dormir. Fue mi madre. Pero lamentablemente le faltó algo más. Pero es ella y Dios. Y hoy aquí nosotros también. La salvación es individual, no esperen de un grupo, no esperen de un pastor, de una iglesia. La salvación es individual. Cristo les compró con su sangre. Dios les puso un sello, vosotros sois mis hijos. Y tenemos este hermoso privilegio, que no hace acepción de persona. Todos somos iguales, pobres, ricos, blancos, negros, altos, petizos. Por eso estoy contento,
contento, porque estoy contado en la fila de los salvados. No estoy salvo, o voy camino a la salvación, porque desde el momento en el cual yo creí, fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y dijo, yo estaré contigo, yo caminaré a tu lado. Y caminó. Amén que sí. ¿Cuántas veces la mano de Dios estuvo librando de accidentes, de peligros? ¿Cuántas veces? Y Él me dijo, por aquí no. No entendimos en un principio, pero sabemos lo que Dios hace es perfecto. El hombre se va a equivocar, el humano se va a equivocar, la iglesia se va a equivocar, el vecino, el tío se van a equivocar. Dios jamás. Y si Dios te eligió a ti, hermanos, gloria a Dios por ello. Quiero cerrar en un versículo, quisiera leer más, pero todo tiene su tiempo. Juan escribió en su primera carta una hermosa enseñanza en el capítulo 5. Primero de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, en un primer lugar. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Entienden esto? Qué grande que es esto, hermanos. Qué hermoso que es esto, saber que Dios nos oye. No importa la hora, no importa el lugar, no importa ese protocolo que muchas veces queremos, solamente oye la oración de rodillas. No, donde estemos. Estamos viajando allí, hablamos con Dios. Estamos acostados en la cama, hablamos con Dios. Y Él nos oye. ¿Cuántas veces pedimos por un necesitado que ya decíamos, bueno, es la voluntad de Dios, se va de este mundo? Y Dios tocó su cuerpo, lo levantó y hoy es testimonio en la iglesia. Y dice el verso 15, y si sabemos que Él nos oye cualquiera cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué le pedimos a Dios? En primer lugar, salud. ¿Tienen salud? Amén. Unos menos, otros más, pero sí la tenemos. Estamos aquí. Otros quisieran estar y tal vez no pueden. Por eso, hermanos, pueblo de Dios, adquirido, nación santa, hacia adelante. Tendiendo la mano, ayudando mutuamente. Y sabemos que todo lo que nosotros hacemos por la obra aquí, nuestra recompensa va a ser mayor. Siempre nos dará más de lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aún estando en vuestro delito y pecado, muertos, Él nos llamó. A través del bautismo nos lavó y nos dio una promesa de estar con nosotros. ¿Entienden? Por eso, hermanos, nadie es mejor que nadie. Nadie es superior ante la presencia de Dios, solamente que hay rango diferente, pero nadie es mayor que nadie. ¿Cuántas veces quisiéramos con los hermanos, voy a citar al hermano Oscar, que alguien ocupara nuestro lugar y que nos ayudara, que nos alentara, o tal vez viniera a nuestro hogar y dijeran, ¿qué necesita, hermano pastor? O simplemente doblar la rodilla en el hogar y decir, Padre, bendice al hermano. Él te necesita. Ese es el pueblo. No todos son ojos, no todos son orejas, no todos son oído, nariz, pero todos tenemos el corazón. De allí emana la vida, de ahí es todas las cosas que hacemos, de ahí es lo que nosotros podemos transmitir al mundo. Qué hermoso es ser pueblo de Dios. Qué hermoso ser hijo de Dios, pero mejor de todo es ser sellado con las arras del Espíritu. Y podamos decir hoy, ven Señor Jesús, tu pueblo te espera. Que Dios le bendiga, que le dé ánimo, que les aliente. Y si alguien necesita de salud, tengan fe, Dios le va a dar. A la medida, Dios es perfecto. Nosotros como humanos a veces le pedimos escasamente o damos escasamente, pero Él nos da generoso. Qué grande es el amor de Dios.
Y ese amor de Dios quiero que esté con ustedes todos los días hasta el final, hasta cuando Cristo venga, en mi deseo. Amén.